Hola, hola, bienvenidos al Superhéroe del Control. Aqui les deixo uma marca de tempo onde empieza el vídeo para que vea outra aplicação e quieres pular por onde de fato a história começa. Peço perdão, mi espanhol não é muito bem, mas pero prometo tentar melhorar mais e mais. Espanhol não é minha língua materna, eu sou brasileira. O intuito do canal é trazer histórias que nos cativam, nos emocionam, nos prendem e nos fazem reflexionar do princípio ao fim. A narração sempre realiza uma IA. As histórias têm elementos fictícios, pois não acontece comigo. Então, qualquer semelhança com nomes, lugares, pessoas reais é pura coincidência. Dê-me le gusta. Comente sua opinião, é muito importante para o canal cheguem mais pessoas. Compartilha com quem desfrutam das boas histórias do Reddit e subscreva o canal para que não perca nenhuma nova história. A jogabilidade do vídeo é completamente original, criado por mim para brindar-lhes a melhor experiência possível. Agora, sem mais preâmbulos, vamos com a história. La carta que mi padre escribió antes de desaparecer. No recuerdo muchas cosas de mis 15 años, recuerdo fragmentos, una mochila tirada sobre una silla, canciones que ya no escucho, el uniforme de la escuela, la voz de mi mejor amiga riéndose por algo que seguramente parecía importante en ese momento. Pero hay un día que recuerdo perfectamente, el día que mi padre desapareció, porque algunas fechas se quedan pegadas dentro de uno para siempre. Era un martes, lo recuerdo porque los martes él salía un poco más temprano del trabajo y siempre llegaba con pan dulce para la cena. Era una costumbre tonta, pero era nuestra costumbre. Mi mamá estaba cocinando, yo hacía tarea en la mesa, y cada pocos minutos miraba el reloj. Ya debería haber llegado, dije sin levantar la vista. Mi mamá sonrió. Tal vez había tráfico, asentí, no pensé demasiado en eso. Luego pasó media hora, luego una hora, y la sonrisa de mi mamá empezó a desaparecer. Lo llamó, una vez, 2 veces, 3 veces, nada, debe haberse quedado sin batería, dijo, más para ella que para mí, pero algo en su voz sonó extraño. Las horas siguieron pasando, y empecé a sentir algo raro, esa sensación pequeña que aparece cuando algo está fuera de lugar, como entrar a una habitación y notar que algo cambió sin saber qué. A las 11 de la noche tocaron la puerta, corrí pensando que era él, pensando que iba a entrar disculpándose, pensando que diría algo como, perdón, fue un día terrible, pero no era él, eran 2 policías. Recuerdo la cara de mi mamá, porque fue la primera vez que vi miedo real en ella, no preocupación, no nervios, miedo. Hablaron durante varios minutos, yo no escuché casi nada, solo palabras sueltas. No encontramos, última ubicación, seguiremos buscando, y luego mi mamá empezó a llorar. Aquella noche me quedé sentada en mi habitación esperando escuchar la puerta abrirse, esperando escuchar sus pasos, esperando escuchar cualquier cosa, pero nunca pasó, y los días siguientes tampoco, ni las semanas, ni los meses. Mi padre simplemente desapareció. Sin despedirse, sin una explicación, sin una nota, sin nada, y durante años me repetí la misma pregunta antes de dormir, ¿por qué alguien se iría sin decir adiós? No sabía que 13 años después, esa pregunta finalmente iba a tener una respuesta. Después de los primeros meses, las personas dejaron de preguntar por mi padre, y eso fue una de las cosas que más odié, porque al principio todos aparecían, vecinos, familiares, amigos, todos decían lo mismo, ya verán que aparecerá. Seguro hay una explicación, tengan fe, pero el tiempo hace algo extraño con las tragedias, las convierte en rutina para los demás. Poco a poco las llamadas desaparecieron, las visitas también, y un día simplemente dejamos de ser la familia del hombre desaparecido. Nos convertimos en la familia que seguía adelante, o al menos eso parecía. Mi mamá empezó a trabajar más horas, yo crecí demasiado rápido, aprendí a cocinar algunas cosas, aprendí a ayudar con cuentas, aprendí a fingir que estaba bien. Porque cuando alguien desaparece no existe un final claro, no hay entierro, no hay despedida, no hay una línea que divida el antes y el después, solo existe una espera que se vuelve cada vez más silenciosa, y la peor parte era la gente, porque algunos tenían demasiada compasión, y otros demasiado juicio. Recuerdo una tarde en la escuela, tendría unos 16 años, escuché a 2 chicas hablando detrás de mí,
no sabían que podía escucharlas, dicen que se fue con otra mujer, mi mamá dice lo mismo. Si desapareció así debe ser por algo, me quedé inmóvil, porque nunca había pensado eso, nunca, hasta ese momento. Llegué a casa ese día y encontré a mi mamá doblando ropa, la observé unos segundos, y pregunté, ¿papá nos abandonó? Ella levantó la vista inmediatamente y durante unos segundos se quedó mirándome, solo mirándome, luego negó lentamente, no, su respuesta fue demasiado rápida, demasiado firme, como lo sabes, silencio, y por primera vez vi algo extraño en su cara. Algo que nunca había visto antes, duda, duró apenas un segundo, luego desapareció porque lo conozco, eso fue todo, nada más, pero aquella noche me quedé despierta mirando el techo porque por primera vez apareció una idea horrible dentro de mi cabeza. ¿Y si mi padre no había desaparecido y si simplemente había decidido irse? No sabía que años después descubriría algo mucho peor, porque algunas personas abandonan y otras desaparecen por razones completamente distintas. Pasaron los años, terminé la escuela, entré a la universidad, conseguí trabajo, y poco a poco aprendí algo que nunca imaginé: la vida sigue avanzando aunque una parte de ti siga esperando. Mi mamá y yo seguimos juntas, nos volvimos más cercanas, más silenciosas también, había temas que simplemente dejaron de existir entre nosotras, mi padre era uno de ellos, no porque estuviera prohibido, simplemente porque dolía demasiado, y con el tiempo el dolor cambia, al principio quema, luego pesa, y después se convierte en algo que cargas sin darte cuenta. Cumplí 28 años un jueves, lo recuerdo porque estaba trabajando cuando recibí una llamada de un número desconocido, casi no contesté, pensé que sería publicidad, pero terminé respondiendo hola. Una voz seria habló del otro lado, la señora Elena Torres, fruncí el ceño, sí, hubo una pequeña pausa, la llamo del despacho de abogados Serrano y Asociados, sentí una confusión inmediata, creo que se equivocó, no, escuché papeles moverse. Estamos buscando a Elena Torres, hija de Ricardo Torres, sentí que el aire desaparecía completamente, no respondí, ni siquiera pude hacerlo, porque no escuchaba ese nombre desde hacía años, la voz continuó, su padre dejó algo para usted. Miré la pared frente a mí sin moverme, sin entender qué dijo, silencio, luego habló otra vez, muy despacio, una carta, sentí un escalofrío recorrerme los brazos, una carta, 13 años sin una llamada, 13 años sin una explicación, 13 años de preguntas y ahora aparecía una carta, mi voz salió apenas, ¿dónde está mi padre? Y entonces el hombre respondió algo que hizo que el mundo entero pareciera detenerse, señora Torres, hubo una pausa demasiado larga, su padre falleció hace 2 años. Reddit del control. No recuerdo cómo terminó aquella llamada, de verdad no lo recuerdo, porque después de escuchar esas palabras mi cabeza pareció apagarse, mi padre estaba muerto, y lo peor no era eso. Lo peor era la otra parte, 2 años, llevaba muerto 2 años. Y yo ni siquiera lo sabía, me quedé sentada frente a mi escritorio mirando la pantalla de la computadora sin ver nada, las voces de mis compañeros seguían alrededor, alguien estaba riéndose, alguien hablaba por teléfono, todo seguía normal, pero yo sentía que el suelo acababa de moverse debajo de mis pies, pedí salir antes del trabajo, no recuerdo el camino hasta casa, solo recuerdo abrir la puerta, mi mamá estaba en la cocina, levantó la vista inmediatamente y frunció el ceño, ¿qué pasó? La miré. Durante unos segundos no pude hablar, porque no sabía cómo hacerlo, cómo le dices algo así a alguien, cómo le dices a una persona que acaba de perder a alguien por segunda vez, tragué saliva lentamente, me llamaron de un despacho de abogados. Su expresión cambió apenas, muy poco, pero lo suficiente para notarlo, que la observé, era sobre papá, y el color desapareció de su cara, completamente, se quedó inmóvil, luego soltó lentamente el vaso que estaba sosteniendo, ¿qué dijeron? La miré fijamente, dijeron que murió hace 2 años, silencio, un silencio enorme, esperé lágrimas, esperé preguntas, esperé algo, pero mi mamá solo se quedó quieta, demasiado quieta, mirando un punto fijo, y entonces hizo algo que me dejó helada, se sentó lentamente como si sus piernas hubieran dejado de responder, y murmuró algo muy bajito, no fruncí el ceño, me acerqué, mamá, levantó la vista lentamente y había algo en sus ojos que me hizo sentir un escalofrío, no era tristeza, no exactamente, era miedo, miedo real, luego me miró, y preguntó algo que no tenía ningún sentido, ¿te dijeron quién encontró la carta? La miré confundida, que mi mamá seguía observándome, tenía las manos apretadas sobre sus piernas, nunca la había visto así, nunca, porque incluso el día que desapareció mi padre, incluso en los peores momentos, ella siempre había sido la persona que mantenía todo en pie, la fuerte, la que resolvía cosas, la que decía, vamos a salir adelante, pero ahora parecía distinta, asustada, mamá, me senté frente a ella, ¿por qué preguntas eso? Tardó unos segundos en responder, demasiados segundos, solo
Pregunté, negué lentamente. No, la conocía demasiado bien, y sabía cuando estaba evitando algo. No estás preguntando solo por preguntar. Silencio. Sus ojos bajaron hacia la mesa, y algo dentro de mí empezó a sentirse extraño, porque de repente recordé aquella conversación años atrás, la vez que le pregunté si mi padre nos había abandonado, aquella pequeña pausa, aquella duda que apareció por un segundo. La miré fijamente y sentí algo frío recorriéndome el pecho. Mamá, ella seguía sin levantar la vista. Hay algo que no me dijiste. Silencio, uno largo, pesado. Luego respiró profundamente y levantó la cabeza. Tenía lágrimas acumuladas, pero todavía no caían. Elena, su voz tembló un poco. Hay algo que nunca supe cómo contarte. Sentí que el corazón empezó a golpear más fuerte, más y más fuerte, porque de repente tuve una sensación horrible, la sensación de estar parada frente a una puerta que nunca debió abrirse. ¿Qué cosa? Mi mamá cerró los ojos unos segundos, y cuando volvió a abrirlos parecía mucho más cansada, muchísimo más cansada. Entonces dijo algo que hizo que el mundo entero volviera a moverse debajo de mis pies. Tu padre no desapareció ese día. Me quedé inmóvil, completamente inmóvil, porque durante 13 años hubo una historia, una sola historia, y acababa de romperse. Yo sabía dónde estaba. No dije nada, no porque no quisiera, porque mi cabeza simplemente dejó de funcionar. La miré, esperando que sonriera, esperando que dijera que estaba confundida, esperando cualquier cosa que hiciera que aquella frase desapareciera, pero no pasó. Seguía mirándome con los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez en mi vida sentí algo parecido a enojo hacia ella, un enojo enorme, pesado. ¿Qué acabas de decir? Mi voz salió más baja de lo que esperaba. Ella tragó saliva. Elena, no, la interrumpí. Inmediatamente me levanté. No, empecé a caminar por la sala, porque quedarme quieta era imposible. No entiendo. La miré otra vez. ¿Sabías dónde estaba? Asintió muy despacio, y sentí una presión horrible dentro del pecho. Durante 13 años, silencio. Y ese silencio respondió por ella. Me pasé las manos por la cara. No podía respirar normalmente, no podía pensar normalmente, porque una parte de mí seguía siendo aquella niña sentada en una habitación esperando escuchar una puerta abrirse, esperando a su padre, esperando una explicación, y ahora descubría que alguien había tenido respuestas todo ese tiempo. ¿Por qué? Pregunté. Solo eso, porque mi mamá empezó a llorar, pero esta vez no me moví, no la abracé, no hice nada. Porque durante años fui yo quien intentó entender a todos, y estaba cansada, muy cansada. Ella respiró profundamente. Tu padre se fue porque estaba enfermo. Fruncí el ceño, que bajó la mirada. Muy enfermo. Sentí que mi enojo se detuvo por un segundo. Solo un segundo. ¿Qué enfermedad? Silencio. Luego levantó lentamente los ojos y respondió. Tenía una enfermedad degenerativa muy agresiva. Me quedé inmóvil, otra vez, porque de todas las respuestas posibles, jamás habría imaginado esa. Los médicos dijeron que iba a empeorar rápido. Su voz seguía rota, y él se limpió las lágrimas. Él no quería que lo vieras así. Sentí un vacío extraño dentro del pecho, un vacío enorme, pero todavía faltaba algo, algo muy importante. La miré fijamente. Y pregunté lo único que podía preguntar. Entonces, si sabías dónde estaba, ¿por qué me mentiste? Mi mamá cerró los ojos y durante unos segundos no respondió, solo lloró, lloró en silencio, como alguien que llevaba demasiados años conteniendo algo, y por primera vez no sentí ganas de consolarla, porque estaba demasiado ocupada intentando entender mi propia vida. Respóndeme. Mi voz salió quebrada, más por dolor que por enojo. Ella abrió los ojos lentamente porque me lo pidió. La miré fijamente sin moverme. Que respiró profundamente. Tu padre me hizo prometerlo. Negué inmediatamente. No. La voz me salió sola. No, porque algo dentro de mí se negaba a aceptarlo. No tiene sentido. Mi mamá se levantó despacio y caminó hasta un cajón pequeño junto a una estantería, lo abrió, y sacó una carpeta vieja. La sostuvo unos segundos entre las manos, como si pesara demasiado. Luego me la entregó. Nunca pude tirarla. La miré confundida. La abrí lentamente y sentí que el aire desaparecía otra vez. Eran cartas, muchas cartas. Había fechas, nombres, sobres amarillentos. Algunos estaban doblados por las esquinas, otros tenían pequeñas manchas. Mis manos empezaron a temblar. ¿Qué es esto? Mi mamá estaba llorando otra vez. Las cartas que te escribió. Parpadeé, una vez, dos veces. No entendía, no quería entender. Saqué una, luego otra, luego otra. Todas tenían algo escrito al frente: para Elena, para cuando cumpla 18, para cuando termine la universidad, para cuando me extrañe demasiado. Sentí que las piernas dejaron de responder. Me senté lentamente porque mi cuerpo ya no podía sostenerse y mi mamá habló entre lágrimas. Él escribió durante meses, su voz temblaba. Decía que algún día, cuando fueras mayor, tal vez entenderías. Levanté una de las cartas, mirándola, sin abrirla, sin poder hacerlo, porque durante 13 años pensé que mi padre había desaparecido.
luego pensé que me había abandonado, y ahora descubría algo completamente distinto, descubría que mientras yo lloraba pensando que me había olvidado, mi padre había seguido escribiéndome, hasta el final. Reddit del control. Me quedé mirando las cartas durante mucho tiempo, no sé cuánto, minutos, tal vez horas, había demasiadas fechas, demasiados años que nunca llegaron a existir, y mis manos seguían temblando, porque una parte de mí quería abrirlas inmediatamente. Y otra tenía miedo, muchísimo miedo, miedo de descubrir que ya era demasiado tarde para escuchar algo que había esperado toda mi vida. Mi mamá seguía sentada frente a mí, en silencio, sin interrumpirme, tomé una de las cartas lentamente, la primera, la más vieja. Mis dedos dudaron unos segundos antes de abrirla, y cuando vi la letra, sentí un golpe directo en el pecho porque la reconocí inmediatamente. Era su letra, la misma con la que escribía notas en el refrigerador, la misma con la que firmaba mis permisos escolares, la misma que pensé que nunca volvería a ver. Mis ojos empezaron a llenarse de lágrimas antes de leer una sola palabra, respiré profundamente y empecé: hola, pequeña, solo eso, solo 2 palabras. Y me rompí completamente porque nadie me había llamado así desde que él desapareció. Seguí leyendo entre lágrimas, no hablaba de enfermedad, no hablaba de despedidas, hablaba de mí, de cómo me reía cuando estaba nerviosa, de cómo fruncía la nariz cuando me concentraba, de cómo fingía que no tenía miedo cuando algo me asustaba, pequeñas cosas, cosas tontas, cosas que nadie recordaría si no hubiera prestado atención, y eso fue lo que más me destruyó, porque las personas no recuerdan esos detalles y dejan de mirarte, y él los recordaba todos. Pasé a otra carta, y luego a otra, y otra. Algunas me hicieron llorar, algunas me hicieron reír, y algunas me hicieron sentir una tristeza tan grande que tuve que detenerme, porque de repente me di cuenta de algo horrible. Había pasado 13 años extrañando a alguien, que nunca había dejado de pensar en mí. Levanté lentamente la vista hacia mi mamá, y la miré. Porque nunca me las diste. Ella empezó a llorar otra vez y bajó la mirada, luego dijo algo tan bajito que casi no lo escuché, porque tenía miedo de que me odiaras. No respondí inmediatamente porque quería decir muchas cosas, quería preguntar porque creyó que una niña merecía vivir tantos años pensando que había sido abandonada, quería gritar, quería llorar, quería entender, pero estaba cansada, demasiado cansada. Me quedé mirando las cartas sobre la mesa, todas esas palabras, todos esos años, toda una parte de mi vida que alguien había guardado en un cajón, y por primera vez vi a mi mamá llorando como nunca antes. No lloraba solo por mi padre, no. Lloraba solo por las mentiras, lloraba por culpa, por una culpa que llevaba 13 años creciendo en silencio. Me limpié las lágrimas lentamente. Lo fui a ver alguna vez. Ella levantó la vista, parpadeó: ¿qué, a papá? Tragué saliva, cuando estaba enfermo. Silencio, y entonces negó lentamente. Sentí algo romperse otra vez, algo pequeño esta vez, porque aunque ya había imaginado la respuesta, escucharla era diferente. Él no quiso, su voz tembló, decía que no quería que lo recordaras así. Miré hacia la ventana sin verla realmente porque estaba intentando imaginarlo, intentando imaginar todos esos años, intentando imaginarlo escribiendo cartas, pensando en mí, extrañándome, y entonces entendí algo, algo doloroso. Mi padre tomó una decisión por amor, mi madre tomó otra por miedo, y ambas decisiones me habían quitado algo, pero solo una de ellas siguió quitándomelo durante 13 años. Me levanté lentamente, mi mamá me miró asustada. Elena, la miré, y por primera vez en toda la noche vi algo que nunca había visto antes. No estaba mirando a mi madre, estaba mirando a una mujer que había cometido un error enorme, uno terrible, pero humano. Respiré profundamente, luego tomé la última carta, la que el abogado había mencionado, la que debía abrir a cierta edad. La sostuve unos segundos, y miré a mi mamá. Voy a leerla sola. Ella bajó la cabeza, y solo asintió, porque las respuestas que había esperado toda mi vida estaban finalmente frente a mí, y algo dentro de mí sabía una cosa. Después de esa carta, nada volvería a sentirse igual. Esperé hasta estar sola para abrir la última carta. Me senté en mi habitación, la misma habitación donde había pasado años mirando la puerta, esperando a alguien que nunca volvió. La sostuve varios minutos entre las manos, porque sabía algo. Aquella era la última vez que iba a escuchar la voz de mi padre, al menos de esa forma. Respiré profundamente y la abrí. Hola, pequeña. Si estás leyendo esto, significa que llegaste a la edad que imaginé mientras escribía estas líneas, y si todo salió como esperaba, probablemente estés enojada conmigo, tal vez incluso me odies un poco, y si es así, te lo mereces más que yo, porque te hice cargar una ausencia que nunca debió sentirse como abandono. Pero necesito que sepas algo: no me fui porque dejé de quererte. Me fui porque te quería demasiado. Mis ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Seguí leyendo. Tenía miedo, muchísimo miedo, miedo de que me recordaras enfermo,
miedo de convertirme en alguien que necesitara ayuda para todo, miedo de que tú. Último recuerdo mío fuera triste y los adultos hacemos algo terrible cuando tenemos miedo, nos convencemos de que estamos protegiendo a las personas mientras tomamos decisiones por ellas, me detuve unos segundos porque sentí algo romperse dentro de mí, no de dolor, de comprensión y seguí, no sé cómo será tu vida cuando leas esto, no sé si terminaste la universidad, no sé si te enamoraste, no sé si sigues frunciendo la nariz cuando te concentras, pero sí sé algo si te pareces aunque sea un poco a la niña que conocí, te convertiste en alguien maravilloso, las lágrimas ya caían sin detenerse, y entonces llegué a la última parte, la vida me quitó muchos años contigo, pero no quiero que tú pierdas más años por mi culpa, ni por la tuya, ni por la de mamá, perdónala, porque yo también tuve miedo, y porque algunas veces las personas que más te aman son las que más se equivocan, silencio, muchísimo silencio, pasé horas sentada con aquella carta entre las manos, y esa noche lloré por mí. Padre por primera vez en 13 años, no por el hombre que desapareció, no por el hombre que pensé que me abandonó, lloré por el hombre real, por el que siguió escribiéndome hasta el final, han pasado 3 años desde aquella noche, mi mamá y yo seguimos reconstruyéndonos, lento como hacen las cosas rotas y a veces todavía hablamos de él, contamos historias, nos reímos, lo extrañamos, pero ya no duele igual, porque entendí algo que tardé demasiado tiempo en aprender, algunas despedidas nunca llegan, y aún así, el amor encuentra formas extrañas de quedarse. Fin, hasta la próxima historia en Reddit del Control.